¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Buenas buscadores, gracias por estar otra semana más junto a nosotros. Nos esperan 2 horas de misterio y esperamos que estés muy a gusto junto a nosotros. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Yolanda, buscadores, buscadoras, pues muy bien. Y antes de comenzar con estas 2 horas de intensa radio de misterio, hoy vas a resolver un enigma que planteaste tú misma la semana pasada. Sí, nuestros buscadores, no sé si recordarán que yo la semana pasada comenté que me había parecido ver en un lugar, yendo a trabajar, pues una figura vestida con un batín de esos de bueno, cuando te ponen cuando te vas a ir a operar. Pues bien, al final he podido resolver qué era lo que vi. El otro día pasé por allí y al final pude contemplar realmente lo que era. Y queridos buscadores, siento defraudaros. Yo no sé cómo pude ver lo que vi o qué es lo que me hizo que me pareciera eso, pero bueno, exactamente lo que hay allí es un muñeco de un cocinero. ¿Un muñeco de un cocinero? Sí. O sea, tienes a la mitad de los buscadores y buscadoras diciendo, a ver, ¿qué vio Yolanda? ¿Ha visto algún ente, algún espectro, algún fantasma? ¿Espíritu? No, es un maniquí de un cocinero. A ver, pensad que son las 6 de la mañana, una no ha dormido bien, tiene sueño y los ojos son traicioneros. Por eso digo, he dicho en muchas ocasiones que es mejor comprobar realmente lo que es, porque luego pueden ocurrir cosas de estas. Bueno, más en un sitio que puedes volver y que puedes ver a la misma hora, intentar ver si es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos hemos resuelto un misterio aquí en la búsqueda. Una lástima, porque a mí me llamaba poderosamente la atención. Digo, ostras, mira, por primera vez en mi vida he podido ver algo que tenía que estar ahí. Ya puedes decir el lugar. Sí, bueno, es un hostal que hay en la Pobla. Voy de camino, siempre paso por allí para ir a trabajar. Y bueno, eso es, no hay nada más. Así son las cosas y así las hemos contado. Lo siento. ¿No hay nada más? Bueno, sí que hay. ¿Puedes comentar un poquito lo que vamos a tener hoy en el programa? Hoy pocos temas para lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que muy intensos. Desenmascarando falsos mediums, John Neville Maskelyne con Luis Alfonso Gámez, en la sección Galería de Personajes Insólitos con Javier Arries Labuisín. En Buscar Respuestas con Fernando Aiza, esa segunda parte de La Legión Perdida, y el Vortex de Oregón en No es oro todo lo que reluce con Lucas Cobo. Y luego ya pues tendremos el final del programa con los comentarios de nuestros buscadores. Claro que sí. Y ahora no nos vamos a entretener más y vamos a comenzar con el programa.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. La búsqueda de respuestas, queridos buscadores, nos lleva hasta Bilbao, donde se encuentra el periodista del Correo de Bilbao, Luis Alfonso Gámez, el cual también lleva el portal magonia.com, que bajo el subtítulo de Una ventana al mundo del misterio, intenta dar su visión escéptica sobre los temas de misterio. Veamos qué es, José Antonio, qué es lo que nos viene a contar hoy nuestro amigo. Muy buenas, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Luis, la verdad es que hoy traes un tema interesante sobre un personaje que no se conoce muchas cosas, pero que sí que parece que ya en aquel momento, en su época, que tú nos vas a comentar cuál fue, intentó descubrir los fraudes dentro del mundo del misterio. Exacto. Pues eso, hoy nos gustaría que nos hablases de la figura de John Maskelyne, el mago de la era victoriana que desenmascaraba a los médiums. ¿Nos podrías explicar quién fue realmente Maskelyne? Sí, situémonos a mediados del siglo XIX, que es mucho retroceder en el tiempo, unos 170 años casi, ¿no? Maskelyne nace en 1839 y cuando él tiene 9 años, en 1848, los oyentes ya se acordarán, 2 niñitas de Hydesville, una aldea del estado de Nueva York, dicen que comunican con los espíritus mediante golpes. Las 2 niñitas son Kate y Maggie Fox. Maskelyne tiene todavía 9 años y no pasa nada. Él es un niño más, un niño al que le apasionan los juguetes mecánicos, es inglés, pero luego, con el paso del tiempo, él se convertirá en no solo ilusionista y uno de los más famosos ilusionistas de escenario de la era victoriana y un ilusionista que todavía hoy los magos de hoy en día veneran, ¿no? Sino también el primero de una estirpe de desenmascaradores de fraudes. Podríamos citar a Maskelyne, a John Maskelyne, detrás vendría Harry Houdini, y el último, que todavía vive hoy en día, por fortuna, sería James Randi. Y Luis, ¿cómo este niño que tú comentas, de 9 años en aquel momento, llega ilusionista, pero cómo se dirige también a desenmascarar fraudes de medios? En algún momento, ¿cómo se inicia? Y luego, si en algún momento alguno de ellos o alguna de ellas le pone más duda o tiene duda y no le quita el fraude, o sea que se cree que es real. Bueno, yo me he encontrado con un problema, evidentemente, y es que no hay mucho escrito sobre este señor. Hay un capítulo de un libro que escribe él, que ha sido republicado por Cambridge University Press, que escribe con Lionel Weatherly, que se titula Lo sobrenatural, entre interrogaciones, y él escribe un capítulo hablando de sus experiencias con los mediums. Y luego hay una biografía, pero no de él, sino biografía de los Maskelyne, que la escribe su nieto, Jasper Maskelyne, que se titula Magia Blanca. El problema de la biografía del nieto es que en gran parte, y lo ves cuando lo lees, está, digamos, embellecida, novelada, está llena de bromas. Entonces es muy difícil a veces saber qué hay de cierto y qué hay de falso con John Maskelyne. Una de las cosas que todavía yo no he podido saber y que me alegro que no sea solo yo, sino en todas las fuentes no se sabe, es si es descendiente de un astrónomo real de Reino Unido que se llamaba Neville Maskelyne.
El segundo nombre de John es John Neville Maskelyne, y entonces eso ha dado para decir que era descendiente, pero eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que era ¿Habéis estado en Londres? No. Yo no. No. Cerca, No. pero en Londres no. No, en Londres no. Pero bueno, quien habrá estado en Londres se acordará de que no hay cosa más molesta que ir a los baños públicos y tener que pagar. Bueno, Tienes Bueno, que pagar. aquí en Barcelona ya Ya pasa. ocurre En esto, Barcelona también hay, y seguramente habrá en todos lados, pero esto en Londres hay mucho antes, ¿no? Mucho antes. Pues el inventor de los baños públicos de pago fue este señor. Le Vaya. apasionaban los juguetes mecánicos y con el tiempo fue el inventor de las cosas de pago. De estas cosas, el inventor de un robot. No sé si hubo algún medium que le puso más contra las cuerdas, pero por lo que he visto parece ser que no, que en cuanto él lo sometía a examen no. Y lo curioso es que él llega al espiritismo, como pasa con todo el mundo, de una manera accidental, y llega al espiritismo a través de su pasión por los juguetes mecánicos. Cuando es niño, en Cheltenham, su pueblo, él se pone a ayudar a un relojero, ¿no? Pues supongo que lo que hacía era recoger recados, entregar recados y poco más, y con el tiempo iría aprendiendo a reparar piezas. Y entonces un día entra en la tienda un individuo que le da un aparato que él describe como raro, muy muy raro, un aparato que no tiene ni idea para lo que desde luego no es un reloj. Y el extraño individuo, esto lo cuenta su nieto, el extraño individuo le dice que tiene un muelle roto y que se lo cambie. Y cuando el chaval intenta hacerle preguntas sobre para qué es el aparato, digamos que le responde, le da largas y le da respuestas que no tienen nada que ver. Entonces, cuando regresa por la máquina, el individuo, más que la INC en estos momentos, posiblemente un adolescente, no está la fecha clara, el individuo lo que intenta es sobornarle y decirle, mira, te doy dinero, pero no cuentes que has arreglado esto. El chaval no coge el dinero y se queda con la mosca detrás de la oreja y dice, pues, a ver si tendría un ladrón de casas por allí, ¿no? A todo esto él ya era aficionado a la magia, entonces en paralelo, 2 días del encuentro, pues está con sus amiguetes, nos podemos imaginar a un grupo de adolescentes, pues posiblemente en el pub o donde sea, hablando de magia, y les dicen que está actuando un espiritista americano en un pueblo relativamente cercano, pero lo suficientemente lejos como para que ellos no puedan ir. Y que ese espiritista hace que manos invisibles, las manos de los muertos, respondan mediante golpes en una mesa a las preguntas del público. O sea, como hacían las Fox con los huesos de los pies, pero este lo hacía con, había golpes que le atribuía a las manos invisibles de los muertos. Cuando les pregunta a sus amigos cómo era este señor, ellos le describen y el joven John deduce que es el tipo que ha ido a entregarle el aparato y que le quiso comprar. Con lo que luego él acaba deduciendo cómo puede funcionar ese aparato para dar golpes a hurtadillas sin que la gente se entere. Se lo cuenta a sus amigos y esa noche, como si fuera una película de intriga, el grupo se conjura para desenmascarar a mediums. Ellos creen en la magia desde el punto de vista del ilusionismo y se conjuran para desenmascarar a todo tipo de mediums en cuanto pasen por el pueblo, por Cheltenham. Entonces, ese es el inicio, eso es la primera vez, seguramente igual hay alguna anterior, pero esa es la primera vez, esto es 1865 aproximadamente, 1864, 65 puede ser. Esta es la primera vez en la que un grupo de magos se conjura para, dejar claro lo que es magia y lo que es un engaño y lo que es magia disfrazada de engaño. Y pronto se les presenta la primera oportunidad. Porque, Alfonso, ¿cómo afrontaba John Maskelyne los casos que intentaba desacreditar? Bueno, yo me he centrado mucho, estoy leyendo sobre él y me he centrado sobre todo en un caso, porque estoy intentando buscar más documentación, un caso que es el primero. Y el problema es que como la mezcla de la ficción que hace su nieto, más lo que cuentan él, más lo que cuentan ilusionistas en libros de la magia victoriana, se puede decir lo que hizo, ¿no? Lo que hizo fue, a principios de 1865 hay 2 mediums, 2 hermanos americanos muy famosos, los Davenport, que después de las Fox y de algún otro son unos medios muy muy reconocidos, que van a visitar la ciudad natal de John,
les van a visitar la ciudad natal, y los vecinos, que saben que John y sus amigos son magos, les dicen que quieren que formen un comité para controlar, a ver si los tipos estos americanos les hacen trampaos o no. Los Davenport tenían un número que básicamente consistía en, imaginémonos un armario con 3 puertas, soportado por 3 caballetes. El armario, en la puerta de la izquierda del armario, se sentaba uno de los hermanos, en una bancada, se sentaba uno de los hermanos mirando hacia el otro extremo del armario, en el que se sentaba el otro de los hermanos. A los dos se les ataba entre sí, se les ataba el banco para que no se pudieran mover. Y en mitad, en la puerta central del armario, que era muy grande, cabía una persona de pie, pero ellos estaban sentados, se metían diversos instrumentos musicales, que si una cornetita, un violín, una guitarra, campanas, panderetas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces los Davenport lo que hacían era meterse ahí cuando al público le decían que, esto siempre me llama mucho la atención, ¿no? La ingenuidad que tenemos los seres humanos. Te dicen que los espíritus solo se manifiestan a oscuras. Y dices, ¿por qué narices, no? ¿Qué les pasa? ¿Tienen fotofobia? Bueno, pues estos decían que los espíritus solo se manifestaban a oscuras. Entonces, en todo a oscuras, a los Davenport los metían atados, el público controlaba los nudos, y luego lo que hacían era cerrar el armario. Una vez cerrado el armario y apagada la luz, empezaban a escucharse sonidos musicales, pero los Davenport estaban con las manos atadas. ¿Cómo podía salir música del armario? Y en un momento determinado salía disparado un instrumento musical. Esto era en esencia el espectáculo de los Davenport, no era más. Hoy día seguramente si contratamos a un buen mago español nos haría lo mismo y no nos diría que es espiritismo, ¿no? Bueno, los Davenport hacían esto, tenían un subalterno que les ayudaba y todo esto. Entonces, cuando van a actuar en Cheltenham, Maskelyne reconoce que él va con la mente abierta, en el sentido de que está dispuesto a admitir que el espiritismo existe. Pero claro, lo que no quiere es que se la den con queso. Porque además el espiritismo es una época terrible. Esta gente que dice que cualquier pasado fue mejor, no, es una época terrible en la que en el mundo occidental, que todavía era el mundo rico también entonces, hay una mortalidad brutal. O sea, los niños mueren, en cada familia hay niños muertos, los niños muy poco, hay una mortalidad infantil antes del primer año muy altísima, que ahora sería insoportable, que ahora sería un escándalo y llenaría los periódicos. Y eso genera en las madres angustia, ¿no? Y el deseo de comunicarse con esos bebés que mueren y que mueren uno tras otro, y los cementerios se llenan de niños. Entonces, eso es lo que le preocupa a John. Y cuando cuando van a actuar en el pueblo, en una sala grande, aquí hay 2 versiones. Digamos, la versión edulcorada de su nieto presenta, me parece que su nieto, sí, presenta como una casualidad, que en el momento en que John se sienta en primera fila, les atan en el escenario los Davenport, los meten en el armario, los atan, apagan la luz y corren las cortinas del salón de actos para que no entre ni un rayo de sol. Entonces la versión romántica, por decirlo de algún modo, dice que de repente, no se sabe por qué, se movió la cortina y alumbró justo cuando está saliendo uno de los instrumentos disparado del armario, y se ve la mano de uno de los Davenport, que lo está tirando. La versión real, la versión que explica el propio mago, es que él se había conchavado con un amigo y que se había sentado al lado de una de las cortinas, y que le había dicho, en el momento en que estos tipos empiecen a hacer ruidos y creas tú que van a lanzar, corre la cortina y iluminamos el escenario y vemos a ver qué pasa. Entonces, que es mucho más lógico por otra parte, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso y y la gente ve una mano que está tirando, con lo que los daban porque era en bastante mal estado, en su credibilidad va para abajo, Maskelyne pide que se enciendan las luces. El maestro de ceremonias, que es amigo de los Davenport, le dice que, bueno, si no pueden arreglarlo en privado, dice que no. Y entonces les dice, señoras y señores, he descubierto cómo hacer el truco. Uh-huh. Y a partir de ahí les explica a sus ciudadanos, a sus paisanos, que se trata de una cuestión de destreza. Me imagino que él había visto los nudos y sabía cómo se podían liberar las manos, los Davenport, de la cuerda.
y a partir de ahí pues dice, y además yo se lo voy a demostrar a todos ustedes. Y con su socio, con el que actuó hasta que murió el socio en 1905, con su socio actuaron el 19 de junio de 1865, 3 meses después de la actuación de los Davenport, y a plena luz del día replicaron todos y cada uno de los efectos de los Davenport. Ante esto, evidentemente, los espiritistas no son tontos, y lo que dijeron los Davenport era que John y su socio eran unos espiritistas más poderosos que ellos. De esa manera no quedaban en ridículo, ¿no? En un librito que también se ha editado hace poco, pero que se puede encontrar por internet, que es Un mago entre los espíritus, en inglés, de Harry Houdini, aparece Harry Houdini con Ira Davenport, uno de los Davenport ya en 1911, un señor muy mayor, con un bigote blanco, y le cuenta a Harry Houdini los trucos de su número y cómo se libraban de las ataduras, para después volverse a poner sin problemas justo cuando se abre la puerta del armario. En ese librito, me parece que es en este librito en el que Houdini presenta el gráfico de cómo es el armario de los Davenport y todo esto. Yo lo que tengo es una duda, no siempre la he tenido en este caso. Hablas de Harry Houdini, anteriormente había sido Maskelyne, pero o los mediums que son fraudulentos son muy listos, muy vivos para seguir con sus fraudes, pero Luis, al día de hoy hay muchos que se ganan muy bien la vida. Sí. O sea, claro, hay gente que puede desenmascararlos, pero ¿cómo siempre se salen con la suya? Porque es que... Porque la gente quiere, porque queremos creer. Yo creo que la explicación es esa, es decir, los Davenport siguieron vendiendo su espectáculo, no importaba que les hubieran desenmascarado. De hecho, hoy en día sería más fácil, porque nos ponemos en 1865, supongo que es muy complicado, por ejemplo, que se enteren en Estados Unidos de que un tipo en provincias del Reino Unido les ha desenmascarado, ¿no? Pero hoy en día, bueno, tenemos el caso, por citar un caso por todos conocido, o 3 casos por todos conocidos, la gente que estamos en estos temas, el caso de Anne Germain, el caso de John Edward o el caso de James Van Praagh, ¿no? Por citar 3 tipos conocidos, ¿no? De modernos mediums que ganan no lo de una sesión, ganan muchísimo dinero. Se puede decir que ganan cientos de miles y hasta millones de euros, ¿no? Sí, hoy leía una noticia sobre Octavio Acebes, que en su momento fue muy famoso en España, y ahora parece que ahí vuelve. Ajá. Que se ganaba que gana un porrón de dinero todavía echando, o sea, las cartas, mirando el futuro, pero también es que estamos, Luis, en un tiempo de crisis, y la crisis también hace recurrir también a este tipo de personas, ¿no? Pero, José Antonio, tú te acordarás, desde siempre ha ganado mucho dinero Octavio Acebes. Sí, claro, bueno, la publicidad... Desde siempre, vamos a ver, porque hay una cosa, Octavio Acebes tiene su clientela entre la clase social media alta, más o menos parece, ¿no? Sí. Pero es que ni el dinero ni las carreras universitarias te hacen inmune a ser engañado. Es decir, cualquiera puede caer en los engaños de un medium, de un vidente, si no sabe cómo funcionan los mediums y los videntes, si no sabe a qué trucos recurren. Los trucos de las hermanas Fox, lo sé porque estoy leyendo mucho de ellas últimamente, y te das cuenta que lo que nos han contado, en general te das cuenta que no hay nada escrito en español que nos haya contado lo que realmente pasó con las hermanas Fox, y lo que hicieron las hermanas Fox es mucho más burdo, es de una infantilidad terrible, es un infantilismo total, pero la gente quería creer. Y ahora cuando Octavio Acebes dice, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, me lo voy a inventar, que el personaje X va a tener un año feliz, pues bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir exactamente? Octavio Acebes no ha acertado nunca nada, vamos, entendámonos, dentro de lo sobrenatural. Dentro de lo normal, también hay una ley de la probabilidad, ¿no? Que hay gente que es difícil, que es que no aciertan ni el 50%, no me refiero ya a Octavio, sino algunos casi en general que no aciertan ni el 50%. Ninguno, es que ninguno acierta nada que no sea por azar. Es decir, tú y yo podemos hacer aquí, va a haber un gran terremoto en Asia durante este año, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Bueno, y más de uno. Y va a haber más de uno, pero da igual, decimos uno y fuera, ¿no? Claro. Pero una catástrofe, yo qué sé, dejará a Norteamérica o conmocionará a Norteamérica.
No decimos más. Sí. ¿Habrá algún político, habrá algún político que le encuentren algún tipo de fraude o se liará con alguna y saldrá a la luz pública? Exacto. Entonces, pero claro, cuando van a lo concreto es cuando directamente meten la pata, como decimos por aquí, hasta el zancarrón. ¿Qué quiere decir? Yo me acuerdo de crío, había un vidente que era Rafael Lafuente, me parece, se apellidaba Lafuente, yo creo que era Rafael, que todos los años pronosticaba, todos los años, la muerte del Papa y la Tercera Guerra Mundial. Imagínate. Todos los años. Claro, el Papa acabó muriendo. Pero es como Fidel Castro. A Fidel Castro los videntes lo llevan matando prácticamente desde que Fidel Castro subió al poder. O sea, es una cosa alucinante. No acierta nada. Hay casos dramáticos, ¿no? La recientemente fallecida Sylvia Browne, medium americana, que ha ganado muchísimo dinero, pero muchísimo dinero con espectáculo en Las Vegas. Llegó a, digamos que es culpable indirecta del suicidio de una mujer. ¿Os acordáis de las 3 chicas americanas que estuvieron durante muchísimos años secuestradas por un salvaje no me acuerdo si era Cleveland, Detroit, no me acuerdo dónde era, que salieron hace poco en los medios? Sí, que se la rescató la policía. A ver si lo encuentro, os digo ahora. Bueno, pues esta señora, cuando desaparecieron las niñas, cuando desapareció una de las niñas, que fue en 2004. Fue en 2004 y las niñas son en Ohio. Exacto. Es que he encontrado la referencia, Disculpad. Sí, no te preocupes, no pasa nada. No, pero quiero dar el dato concreto, ¿no? Estas niñas aparecieron las 3 niñas, Amanda, una de hace poco, en mayo del año pasado, después de 10 años de cautiverio a manos de un salvaje que las violaba y todo esto, ¿no? Una historia terrorífica. Y de estas niñas de Ohio. Entonces, Sylvia Browne, a programa de televisión, y a la madre de una de las niñas, le dijo: no está viva, cariño. Tu hija no es de las que no llamarían por teléfono. Imagínate. La madre entró en depresión y falleció 2 años después, según en aquel momento se informaba, con el corazón roto. Porque su hija había muerto y no iba a poderse volver a reunir con ella. Claro, es que se dan en muchísimos casos de desapariciones de este tipo, claro, que llaman... Y cuando reaparecieron las niñas en mayo, Sylvia Browne cayó como una bruja de las malas. Cayó. Es que... También se juega con la memoria de las personas, ¿no? Se dice en aquel momento... No, es que es terrible. O sea, es que estamos jugando con los sentimientos de la gente. El problema es que hay gente que cree que los desaprensivos como Sylvia Browne son, digamos, o como John Edwards o como Germain, son un porcentaje pequeño de los brujos. No. O sea, hay brujos que creen lo que hacen. Eso no quiere decir que lo que hagan sea cierto. Ellos creen que lo hacen. Pero la mayor parte son simplemente unos desaprensivos. No aciertan ni una. Yo me he sometido a brujos. He ido a brujos. Hijo, de verdad, te pronostican, tendrás un cambio extraordinario en septiembre, estás en mayo. Dices, llega septiembre, pues, ningún cambio extraordinario. Pero Alfonso... Que haya un cambio extraordinario, que me toque alguna lotería o una herencia de alguien que no conozco, ningún cambio extraordinario. Bueno, a ver, si es septiembre, vuelves de vacaciones. Sí, pero eso no es un cambio extraordinario para bien, volver de vacaciones para mal. Volver de vacaciones para mal. ¿No? Quiero decir que lo bueno sería volver de vacaciones y no tener que reincorporarte al trabajo, ¿no? Tener la vida solucionada. Entonces, el problema de los mediums y de los videntes en general es que juegan con eso. Se saben los trucos evidentes. Es decir, si vamos cualquiera de los 3 a donde un brujo y ponemos cara de póker, le hemos fastidiado el show. Pero... Porque sí, o sea, porque no le damos ninguna pista. A mí me gustaría tener tu opinión personal. A ver, después de que todo lo que has contado, pues imagino lo que vas a decir. Pero bueno, ¿tú crees que existe alguien que realmente sea vidente o sea medium? Nadie lo ha demostrado. Mira, yo te voy a contar una cosa, Yolanda. Yo fui el año pasado o el antepasado al show de Germain. Sí. Pagué la entrada con harto dolor, 80 eurazos. Imagínate. Y yo fui con miedo. Pero con miedo a que tuviera un aparataje para el engaño tan sofisticado que yo no pudiera verlo y que no pudiera decir, sé cómo lo hace, ¿no?
Digo, pues si emplea radiofrecuencia, yo no tenía detector de radiofrecuencia. Fui como un espectador más. Bueno, pues te encuentras con que es todo tan burdo. Los humanos somos muy, muy inocentes. Es muy fácil engañarnos, pero a todos, ¿eh? Yo no creo que yo sea más inteligente que nadie. Lo que pasa es que me paro a pensar, y si nos paramos a pensar todos, cualquiera, y eso está comprobado, nos dan menos gato por liebre. O sea, en vez de dejarnos... cuando vemos a un... O sea, es llevarlo al extremo, lo sé, pero cuando vemos un tarotista estos de la tele, ¿no? Que aparentemente adivinan muchas cosas, aparentemente. Grabémoslo y volvámoslo a ver. Y veremos cómo no adivina nada. Claro, a no ser que antes le haya sonsacado, que siempre cabe la posibilidad, el operador telefónico a quien ha llamado de qué quiere averiguar la persona, ¿no? Bueno, de hecho, claro. se bueno, es tan poco a veces la cosa que, y la gente es tan sincera, la gente cree con tan buena fe, que a veces cuando están hablando con un estafador de estos, y les dice el estafador, yo qué sé, ay, mi niña, veo que vienen, llamas porque quieres saber sobre los estudios de tu hija, y le dice la señora, sí, es lo que le he comentado a la telefonista. ¿No? O sea, sí. Es todo muy burdo, ¿no? Pero de verdad, yo he ido, cuando grabamos Escépticos, yo fui, José y yo fuimos a varios brujos. Yo me puse delante de los brujos, les quise convencer para que me hicieran todo tipo de perrerías. Y les digo, yo me dejo que hagamos una sesión espiritista y convoquemos a mi padre. ¿Y lo hicieron? Y me decían que no. No, esto no es un espectáculo. Digo, que no, vamos a hacérmelo, o sea, que yo me presto. Y yo, una tarotista, le digo, venga, échame las cartas y lo que sea lo que el tarot quiera, ¿no? Y me echa las cartas y después de decirme durante 10 minutos que ella no dice generalidades, cuando me echa las cartas son todas generalidades. Claro. De lo que ha visto que yo actúo, ¿no? Pero claro, cuando tú no le das pistas, cuando uno dices, yo me acuerdo que me decía algo así como, bueno, ¿y qué es lo que más te inquieta? Y yo le respondía, pues tú sabrás. No, si es que estas personas funcionan así, mientras te están echando las cartas, te van preguntando, es lo que tú dices, como algunas personas quieren creer y quieren escuchar lo que quieren escuchar, ellos se aprovechan de esto. Bueno, luego hay cosas evidentes, o sea, tú no irás donde un tarotista o donde un medium y cuando te pregunte, yo qué sé, ¿por qué vienes? Mira, porque me han echado del trabajo. Y jamás te dirá, algo malo habrás hecho, será que eres un inútil, o será que no sé qué, no. Echará la culpa a otro para que tú vuelvas, porque eres su cliente. Claro. No va a culpar al tipo que le paga. Claro, exactamente. Es que o no le dirá a la madre, la culpa es tuya porque le estás tratando a tu hija mal o a tu hijo mal, ¿no? Claro, y también hay mucho de psicología, porque a veces no hace falta ni decir nada para que tus gestos, tus miradas, todo... Y luego lo que comentaba Alfonso del Saint-Germain. O sea, lo que yo he podido ver, no sé si tiene algo que ver con el espectáculo, con lo que hacían en televisión. Yo las veces que lo veía en televisión, yo decía, es que es todo tan lógico, es decir, se ponían estoy viendo a una mujer que me está diciendo esto, a ver, todos tenemos una mujer que ha fallecido, sea abuela, sea lo que sea. Y claro, a ver... Pero a ver, es que juegan sobre seguro. Es el caso típico del telepredicador de Estados Unidos. Hay programas allí a porrillo sobre este tema. Te cogen una información a la entrada y luego sobre eso va... Pero fíjate, José Antonio, no lo necesita. Porque lo que decía Yolanda yo entré con miedo, a decir, no lo voy a poder pillar. Es burdísimo. Claro, es que es peor que Sandro Rey. Es que, y aparte, ¿sabes lo que ocurre? Luego ya las personas, claro, si te tocan, depende de qué familiar te toquen. O sea, si tú tienes un fallecido muerto, tu abuela, por ejemplo, y esta mujer te está diciendo, veo a una mujer que te no sé qué, claro, es la persona a la que se lo estás contando se siente mal. Y claro, ya es que ya se lo da todo a ella. Exacto. Para que ella ya te... Perfectamente. Claro. Perfectamente. Mira, lo que hace Saint-Germain es muy burda, es muy mala. Es muy, muy mala. Ahí está, es que es eso lo que te hace yo, por lo que yo he podido ver en televisión. Pues es peor todavía en directo. Entonces, en directo te pasan dos cosas. Primero, que te das cuenta de que es muy mala porque ella constantemente está pescando, es decir, intentando sonsacar a la gente, y le dice, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? Veo, por ejemplo,
Imaginemos que ella no saca a la gente al escenario, sino que le dice que se levante en el patio de butacas, y se levanta una chica de 30 a 40 años, pongamos por caso. Entonces, como esa chica puede que tenga viva seguramente a su madre, o puede que tenga viva también hasta a su abuela por la edad, Angermain dice, veo una persona mayor, una mujer. Entonces, cuando la chica dice, mi abuela, ella empieza a decir cosas típicas de una abuela. O sea, tu abuela me dice que está muy orgullosa de ti. Siguiente le dice, y le vuelve a decir, ¿con quién has venido? Y dice la chica, y esto lo hizo, es que además no le importa repetir los errores, a pesar de que solo saca 6 o 7 personas por show, no le importa repetir los trucos y meter la pata, porque la gente no se acuerda, va, porque tiene fe. Entonces a todas las chicas de 30 y tantos años, lo que les acaba diciendo es que su abuelo, pero a todas, no le gustan las faldas tan cortas y los escotes que lleva, claro, pero es que ni a ningún abuelo ni a ningún padre seguramente le gustan las faldas tan cortas ni los escotes de su hija o de su nieta. Y luego si el protagonista, chico o chica, dice que ha ido con su pareja, que pareja es más que novio pero menos que marido, más que... pues evidentemente ella, y esto lo hizo 3 veces en el espectáculo al que yo asistí, en un momento determinado dice, ay, veo que tu abuelo dice que estáis pensando en regularizar la situación. Ella no te ha preguntado si estás casada, pero regularizar la situación puede ser cualquier cosa. Bueno, pues en 2 casos le dijeron que no. O sea, y evidentemente salta de tema todo correr. Yo me acuerdo que el momento más divertido del espectáculo para mí, y más sonrojante para ella, y más dramático para el público, fue cuando Angermain entra en la sala, entra en medio de una ovación estruendosa, y como si fuera una gran dama. O sea, Elizabeth Taylor entraba más humildemente, seguro. Sube al escenario y están proyectando imágenes del público en el escenario, porque hay cámaras, había cámaras de Telecinco grabándonos. Y cogen a una chica de primera fila que tiene un osito de peluche en la mano, un osito blanco. Y la chica, ha salido Angermain justo por el patio de butacas, está recorriendo el patio de butacas hacia el escenario, está la música y la chica está ya llorando. Bueno, yo pensaba, esta chica la van a sacar seguro. La sacaron. Estaba preparado. Empezaba a contar, bueno, veo un bebé, veo algo de un niño, y la chica hace como si con la... No hace ningún gesto, y entonces Angermain se pone a caminar como si fuera un niño de 2 años, y a decir, mamá, mamá, mamá. Bueno, todo, vamos a ver, visto desde fuera es ridículo, visto desde la gente que cree en ello es dramático. Entonces, después de 5 minutos o algo así, y tengo la cinta, tengo la grabación, después de 5 minutos o algo así, en la que Angermain está hablando del bebé, y venga, el bebé para arriba y para abajo, y el bebé camina, y el bebé siente solo, y tú le querías, y no sé qué. Le pregunta a la niña, a la chica, le dice, bueno, ¿quién crees tú que es? Y dice la chica, mi padre. Y dice, bueno, aquí algo no cuadra. Y se queda pálida Angermain y dice, pero ¿hay algún bebé muerto en la familia? Y dice la chica, no. Bueno, mi tía, que estaba al lado suyo, mi tía ha tenido un aborto. Y dice, eso es. Se levanta y empieza a llorar la tía porque es el aborto el que está caminando y hablando desde el más allá. Claro, es que es alucinante. Es todo así, pero es que verlo en directo da mucho miedo en el sentido de que hay mucha gente muy crédula. Fueron una familia que eran, no me acuerdo si 5 o 6 chicas y un chico. El chico era claramente el más joven, la chica mayor pues se llevaba bastantes años con él. Entonces se levanta la chica mayor y le dicen, ¿con quién has venido? Pues con mis hermanos. Se levantan todos y dices, uff, tantos hermanos estos vienen a conectar con sus padres, ¿no? Y efectivamente Angermain dice, me parece, veo una señora y dice la chica, mi madre. Y digo, pumba. Ya está. Y entonces le empieza a decir cosas tópicas, le dice, tú has sido como una madre para tus hermanos. Y dices, claro, si es la mayor. No me fastidies. Y luego el chico, que era el más joven, le dice ya, tu madre me dice que has sido muy deseado. Claro, si es el único chico en un grupo de chicas, han ido a por él. Claro, que dice cosas que son lógicas totalmente. Claro, es que juega con la lógica. Exacto. Juega con la lógica. Lo que pasa es que es de una crueldad salvaje, de verdad. A mí me parece muy cruel el espectáculo. Claro, porque están jugando con los sentimientos de las personas que están ahí. Hay 2 cosas que yo no aguanto. Bueno, hay muchas, pero hay 2 que no aguanto en especial. Que son a quienes se aprovechan de cuando estamos bajos anímicamente, como puede ser cuando perdemos a un ser querido o cualquier otra situación de ese tipo, y a quienes se aprovechan de cuando estamos bajos por cuestiones de salud.
Es decir, tanto los mediums como los curanderos y médicos alternativos son personajes hacia los que hay que tener, a los que tengo bastante enfilados mentalmente. Me parecen que se aprovechan de cuando estamos especialmente mal. Cuando una persona le diagnostica una enfermedad incurable, pues no creo, y ellos van vendiéndole que le van a poder curar si les da todo el dinero, pues así le sacan el dinero a la gente, ¿no? Sí. Eso me parece imperdonable. Y cuando te dicen que te van a poner en contacto con tu padre muerto, pues sí, pero que tu padre diga algo más, que te quiere mucho, que eso ya lo sabes, porque si no, no irías a conectar con él. Porque además parece ser que, por desgracia, nuestros padres y nuestros familiares, una vez que se mueren, se vuelven gilipollas. Y no dicen más que tonterías de te quiero mucho, estoy muy orgulloso de ti. Si eso ya lo sé, dime algo que realmente sea útil. No, a ver, José Antonio, en ese sentido... No, sí, es lógico, claro, pero es que lo que decía de la crueldad, porque yo estaba pensando, o sea, yo, por ejemplo, en el caso de Angermen y otros tantos, sé que es fraude, pero yo y tú has comentado lo de tu padre, yo que tengo mi padre que falleció hace 7 años, estás sensible en aquel momento, te dicen cualquier chorrada y caes. Y caes. Hay que ponerse también en el cuerpo de la persona que van buscando la cura para un hijo, para una hija, para el marido, que no han ido a todos los sitios, que en ningún sitio, que están desahuciados, y va una persona que dice que te va a curar, que curen de todo. O sea, lo primero que te dicen es que curan el cáncer, y claro, pues lo mismo la persona que va a decir, es mentira, pero ¿y si fuera verdad? Y caen. Ya, pero es que si fuera verdad no vale. Ya, pero no hay ningún caso de curación milagrosa del cáncer, no hay ningún caso de conexión con el más allá que no hayan dicho más que perogrullada a los muertos. No hay ningún caso. O sea, al final lo que nos están vendiendo son falsas esperanzas, nos están engañando. Y nos están sacando los cuartos, nos están estafando intelectualmente y económicamente. A mí me parece terrible, o sea, yo lo paso muy mal. Yo reconozco que debo ser... o igual soy un tío muy raro, porque ya sabes, José Antonio, que a mí no me duelen prendas y estos tipos son unos estafadores, pero yo lo paso muy mal por la gente. A mí me da pena la gente y yo creo que esa gente necesita atención y necesita ser defendida, no por mí, pero necesita ser defendida por las autoridades, que no dejen que haya cosas así, ¿no? Mi padre murió hace ya demasiados años también, ¿no? Y yo entiendo que en el dolor de la muerte de un ser querido, pues puedes caer en casi cualquier cosa. El propio Sagan escribía en El mundo y sus demonios, me parece, que daría todo el dinero que pudiera, todo lo que pudiera por tener cada año un minuto para hablar con su padre, que había muerto, pero que por desgracia no era así. Claro, esa es la historia. Yo me acuerdo de cómo Angermen, por ejemplo, le vendía, me parece que a Kiko Rivera Paquirrín, que de acuerdo no es un dechado de inteligencia, pero bueno, para mucha gente es hasta un ejemplo. Le vendía la idea de algo así como que él extraviaba las llaves frecuentemente y le decía que se las escondía a su padre. Digo, bueno, pues mi padre entonces se pasa todo el día extraviándome el móvil. Por favor, eso es una tontería como la como un pino. Y el otro, claro, que cobran en el show de Angermen, en el programa de Angermen, el otro se echaba a llorar. Pero bueno, eso es una perogrullada. O cuando decían, es que hay una madre, tu madre tiene guardados unos dientecitos, las madres guardaban los dientecitos de leche de los hijos cuando jugaban al ratoncito Pérez. Sí. Los guardaban los primeros. Esas son cosas, generalidades con las que siempre se puede acertar, pero nunca aciertan en lo que realmente importa. Pues es una lástima de verdad que existan personas de este tipo, pero bueno... A mí me parece que es una indecencia. Sí. Es una indecencia y a mí me da mucha pena por la gente, porque se aprovechan de la gente, porque no nos han enseñado en la escuela a pensar críticamente, a preguntarnos las cosas, a sentarnos y ver en DVD otra vez esa aparición del mago en la tele. Lo que tú has dicho, Angermen dice generalidades. Sí. Es así, ya te digo, yo me di cuenta, bueno, las veces que la vi en televisión, es que dije, no me puedo creer cómo hay personas que se crean esto, pero es lo que decimos. Pero bueno, la campaña que tenía, mal. La campaña publicitaria que tenía. Sí, bueno, pero a ver, pero a ver, por mucha campaña publicitaria que hay, es que era tan evidente lo que estaba haciendo, que bueno, a ver lo que decimos, hay personas que están mal, hay personas que se creen mal las cosas que otras, y bueno, es lo que hay, de esto se aprovechan pues estos personajes. La mayoría de evidentes que están de madrugada son actores, por lo tanto, sí. Imagínate. Luis Alfonso Gámez, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de En la Búsqueda y te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros, Yolanda y José Antonio. Vale, hasta otra. Hasta otra.
buscador. No te dejes engañar. Duda. Investiga. Piensa. Sé un buscador. Galería de personajes insólitos con Javier Arries. Pues volvemos a una sección que estrenamos hace bien poquito, que lleva Javier Arries, llamada Personajes... No. Galería. Ahí estamos. No empecemos. Es que no se voy a contar a los buscadores. Galería de personajes insólitos. Históricos no, insólitos. Ahí estamos. Es que no tenemos. Es que nos reímos de buscadores porque nos reímos frecuentemente. La última vez que grabamos esta sección, tanto el que presenta la sección. Pero se notó, no lo digas. Ya, pero bueno, lo voy a decir. Porque luego lo edité. Da igual, lo editaste, pero yo lo voy a decir. Tanto como el que hace la sección como la presentadora que os está hablando, nos equivocamos y dijimos galería de personajes históricos. No, menos lo que era de todo. De todo. Así que vamos a decirlo bien, galería de personajes insólitos. ¿Verdad que sí, Javier Arries? Se ha escuchado ahí. Hola, no, es que no quería que lo dijera. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparados ya en la galería de personajes insólitos, a ver si se nos queda. Sí, a ver si se nos queda. Mira, está aplaudiendo José Antonio y lo decimos bien. Hoy tenemos, Javier, un caso que hizo historia literalmente, con un personaje que trajo en vilo nada más y nada menos que a la corte del Rey del Sol, de Luis XIV. Se trata de Catherine de Seix, más conocida en el París del siglo XVII como la Bouchine, ¿no? Sí, exacto. ¿Lo he dicho bien todo? Sí, claro. ¿Cómo no? Me dice José Antonio que no. Has dicho el Rey del Sol, pero es el Rey Sol, pero bueno, era rey. Claro, no lo hemos dicho en un perfecto parisino, pero... no, ya está. Tiene razón. Vamos a centrarnos. Cobramos tu topio velo. Vamos a centrarnos porque esto es una sección seria. Venga, vamos a ello. Es una mujer realmente interesante, además metida en toda una trama, como vamos a ver, pues que tiene prácticamente de todo, desde venenos, hechicerías, tramas de intrigas de palacio, y bueno, realmente pues causó historia porque hay personajes muy relevantes en la historia que están totalmente involucrados en este caso, ¿no? En este caso en el que ponemos como protagonista a Catherine, pero en realidad están involucrados muchos personajes del París de la época, algunos de los bajos fondos, por decirlo así, de París, y otros pues de la corte del Rey Sol, ¿no? Luis XIV, que por entonces estaba convirtiendo a Francia en el país más poderoso de Europa. Aquella corte del Rey Sol era la que miraban prácticamente todas las cortes de Europa, ya no solamente en cuanto a moda, sino, como decía antes, la influencia política de Francia en ese momento era, pues, yo creo que la que más ha tenido en toda su historia. Y toda la trama en la que se ve envuelta esta mujer, que se conoce históricamente como el asunto de los venenos, pues es una trama realmente rocambolesca y quedaría para no una, sino para muchas películas. Es realmente impresionante cómo en ese París se juntan, se mezclan de este modo tanto los bajos fondos, como digo, en los que se mueven adivinos, envenenadores, asesinos a sueldo, y por otra parte la alta sociedad parisina, ya tan alta que incluso toca hasta el propio rey, ¿no? Porque incluso familiares de él estaban envueltos de alguna manera en estos turbios asuntos. Javier, nuestro personaje empezó a interesarse desde muy joven en todo tipo de ciencias ocultas, ¿verdad? Sí, así es. Catherine, desde muy joven, desde los 9 años, según confesaría más adelante, pues estaba interesada en todo tipo de magias. A ella le gustaba practicar todo tipo de ciencias adivinatorias, entre ellas estaba la quiromancia, que, como sabéis, es tratar de adivinar el porvenir de las personas a través de las líneas de su mano. Y también estaba pues muy versada a partir de esos 9 años, pues fijaros, no dejó de
estudiar en este tema, en la fisionomía, ¿no? Que es el adivinar el futuro y también el temperamento por las formas de la cara, ¿no? Y por la forma de la cabeza, ojos, labios, etcétera. Entonces, con estas aficiones, ella siempre estuvo pues muy interesada, ¿no? En todo lo que tiene que ver con artes ocultas, con la magia, con la brujería, y le resultaría pues realmente un negocio muy sustancioso, ¿no? Más adelante. Ella se casó con un joyero, con Antoine Monvoisin, que fue un poco el que le dio el apellido. Monvoisin, que literalmente en castellano significa mi vecino. A ella la conocían como la Voisin, la vecina. Entonces ya prácticamente más que Catherine, aquellos que la conocían, sus familiares, sus amigos, incluso sus clientes, la conocían así, ¿no? Como la Voisin, que en castellano sería algo así como la vecina. O sea, alguien bastante próximo y como muy acostumbrada a entrar por las puertas de atrás, a veces de casas con mucha raigambre aristocrática. Como decía, se casó con Antoine Monvoisin, y este hombre, que era joyero, pues se arruinó. La casa entonces estaba pues prácticamente sin dinero que entrara en ella, y Catherine fue aprovechar esa habilidad que tenía con las mancias desde que era una niña prácticamente, y empezó a poner una consulta, ¿no? Entonces empezó a hacerse con clientes, y empezó allí a haber un negocio bastante próspero. De hecho, invertía bastante en él. Por ejemplo, para darle así un poquito más de seriedad a sus puestas en escena, llegó a gastarse 1.500 libras, que entonces era una cantidad bastante importante, en una túnica de terciopelo carmesí bordada con águilas de oro, y bueno, en preparar un poco lo que era su gabinete para impresionar a los clientes potenciales y hacerles creer realmente en sus poderes. Si todo se quedara así, pues bien, pero ya veremos que Catherine pues se dedicó a meterse en aguas más profundas. Y bueno, ¿qué tipo de aguas más profundas? Y sobre todo, si esas aguas que ahora más o menos nos vas a comentar, si el producto de lo que hacía, que no era nada bueno, ¿por qué no llamó la atención a las autoridades? Sí, claro, pronto empezó a correrse la voz, ¿no? De que ella estaba pues haciendo sus prácticas de brujería. Tenemos que tener en cuenta que pese a que en la corte y realmente en la calle también el ambiente era bastante profano, por decirlo así. Ya sabéis que la corte de Luis XIV tiene fama de ser pues un lugar en la que los amantes estaban prácticamente bien vistos, incluso entre personas casadas, y la verdad es que la moral era un tanto ligera, ya digo, tanto en la calle como en la propia corte, y sobre todo en la corte, ¿no? Donde aparte de las costumbres más o menos nobles y cortesanas, pues reinaba un poco de cierta liberalidad en cuanto a la moral cortesana. Ella empezó a llamar la atención con sus actividades, y pese a esta moral liviana, como decíamos, pues evidentemente estaban por allí los vigilantes de la religión, intentando ver todo tipo de herejías y etcétera, que pudieran mancillar un poco lo que era la fe católica y tal, ¿no? Entonces llamó la atención de la congregación de la misión, que era un grupo compuesto por sacerdotes de San Vicente de Paul, y ella pues fue interrogada por profesores de la Sorbona que estaban especializados en capturar, por decirlo así, a gente que practicaba pues mancias o cosas que estuvieran relacionadas con la brujería, con algún tipo de herejía. Pero Catherine, una de las cosas que se decía de ella era que tenía una cara que inspiraba simpatía, ¿no? Y que realmente parecía muy dulce y buena persona, e incluso pues iba a misa todos los domingos, y hacía alarde de ser una persona piadosa y siempre pendiente de los demás, etcétera. Entonces consiguió salir un poco bien parada de este interrogatorio, ¿no? En el que ella se había fijado en ella. Esto ya la impulsó a seguir un poquito más adelante, ¿no? Se vio un poquito como más segura, y ahí empiezan las cosas. Ella empieza un poco a sentirse como más firme, más afianzada, y como que ya ha pasado esa vigilancia y se va a meter en más regionales, por decirlo así. Hay un momento importante en la vida de Voisin, que es cuando directamente se inclina hacia el satanismo. ¿Cómo llega a sentirse, a convertirse en satanista? ¿Qué actos comete en aquel momento? Pues, poco a poco va derivando hasta aquí. Y como decía, al principio, pues eso, se muestra como una mujer muy piadosa, que va siempre a misa, etcétera. Pero empieza a haber ese negocio ahí,
y cierto afán por el dinero, ¿no? Y bueno, al principio pues se queda con sus consultas de evidencia, etcétera. Pero sus clientes empiezan sobre los años 65 y 1666, cuando ella tiene unos 25 años, ella empieza a ver que sus clientes siempre vienen, aparte de interesarse por el futuro, siempre vienen con algún tipo de problemática, dados de alguien y quieren conseguir el amor de esa persona, que es algo típico en los consultorios de brujos y videntes, incluso en nuestros días, o generalmente también venía gente que estaba enamorada de alguien pero estaban casados, con lo cual evidentemente les estaba estorbando el consorte para poder realizar el matrimonio con ese amante. También había mucha gente que estaba esperando heredar, con lo cual estaba pues directamente esperando que murieran sus progenitores para poder heredar. Ella se dio cuenta de que aquí había negocio. Al principio, con estas peticiones, pues les recomendaba prácticas que no tenían ningún tipo de procedimiento criminal y que realmente no eran peligrosas. Al principio les decía, bueno, pues si sería la voluntad de Dios, pues que así se cumpliría. En otros casos ya empezaba a decirles que fueran a cierta iglesia, a visitar a ciertos santos, para pedirle por esas peticiones que en realidad no eran realmente muy de moral, muy positiva, que digamos, ¿no? Y al final pues acabó vendiéndole recetas. Al final vio que aquello daba dinero. Y acabó vendiendo recetas, acabó vendiendo amuletos, acabó creando, por un lado, para aquellas personas que querían atraer a alguien del sexo opuesto, pues polvos de amor, afrodisíacos, y bueno, pues los típicos polvos de amor que proceden de la farmacopea brujeril, pues contenían todo tipo de sustancias más o menos escabrosas, como huesos de sapo, limaduras de hierro, por aquello de que el hierro es magnético y hace que se atraigan, la típica cantárida o mosca española, que ni es mosca ni es española, es un escarabajo que se utilizaba en medicina porque produce llagas en la piel, y se suponía que esas llagas absorbían las intoxicaciones o los venenos que procedían de diferentes enfermedades, pero eran muy utilizadas también como afrodisíacos, ¿no? Porque entre otras cosas, cuando se daban en pequeñas dosis, pues producían priapismo, ¿no? Es decir, producían erecciones involuntarias en los varones que las tomaban, y en algunos casos también irritaciones que producían pues sensaciones parecidas a las que se esperaba de un afrodisíaco. Lo temible de esto es que en algunos casos, si se pasaba de la dosis, cosa que no era infrecuente, la persona podía morir entre los receptores, y sus entrañas pues prácticamente podían acabar tan intoxicadas y tan mal que realmente se creaban llagas internas. Y una de las formas de comprobar la intoxicación por cantárida era coger la piel de un conejo y restregarla con las vísceras de la persona a la cual se le estaba haciendo la autopsia, por decirlo así, y si la piel de conejo se irritaba, aquella era cantárida. Es decir, era tan potente el veneno que realmente producía una muerte realmente dolorosa y espantosa, y muchos amantes o gente a la que se pretendía ser amante morían envenenados por esta causa. Hasta el propio Luis XIV, como veremos más adelante, ya llegaría algún tipo de estos afrodisíacos que el aguacín elaboraba. Y por otra parte, elaboraba también los llamados polvos de sucesión, ¿no? Bueno, polvos para suceder, es decir, para heredar. Era un eufemismo para venenos mortales que se iban administrando poco a poco hasta que la persona a la que se quería matar pues fallecía, y fallecía también de forma muy dolorosa porque generalmente contenían arsénico. Estas prácticas empezó a realizarlas Aguasín cada vez más, como más envalentonada, ¿no? A la hora de sentirse un tanto impune y de que sus crímenes no iban saliendo a la luz, y cada vez pues las iba practicando más. También empezó a usar sus conocimientos de hierbas y de botánica, empezó a hacer de comadrona, a hacer todo tipo de fórmulas botánicas también, practicar abortos, pero ya el colmo fue cuando, llevado por su amante, un mago llamado Adam Lissac, que era un colaborador suyo también, y por un sacerdote renegado que hacía misas negras, pues poco a poco la fueron llevando hacia la magia negra y hacia el satanismo. Entonces, digamos que asesorado por estos personajes, ella misma se metió en el negocio de hacer misas negras, en las cuales pues se hacían peticiones a Satán, y el peticionario pues de alguna forma vendía su alma al diablo para que sus deseos se cumplieran, se realizaran. Claro, y todo esto de ya cuando incluso se mete en el satanismo, más todo lo que hace que en la sociedad de aquella época su negocio, por decirlo de alguna manera,
prospere, ¿no? Incluso llegue a las cotas más altas de esa sociedad, incluso llegando a digamos, establecer una cierta amistad y también a trabajar para una favorita del rey Luis, y luego incluso intenta matar al rey. Explícanos un poco todo esto, porque esta mujer pudo hacer un poco cambiar la historia, como se decía al principio. Sí, realmente lo hizo, porque a resultar de todas estas actividades que no solamente realizaba ella, había una auténtica mafia en todo París que tenía como negocio, por decirlo así, pues a toda esta clientela deseosa de tener amantes con que no podían conseguir, o de conseguir herencias mediante estos medios ilícitos, o de cargarse a alguien que no con el que no simpatizaban o que era un enemigo. Había realmente una trama de la cual el rey no tenía absolutamente prácticamente idea, pero eran pues cientos de personas las que estaban asociadas en negocios de este tipo. Desde la venta, como digo, de afrodisíacos, en los que había sustancias muy peligrosas, sustancias a veces de origen escabroso, como sangre y otro tipo de sustancias también tomadas de seres humanos, de personas, y aparte, como digo, las misas negras pues le daban al alguacil y a otros una cantidad de dinero sustancial. Estas misas negras, si queréis las describimos, pues consistían un poco se necesitaba, por un lado, un sacerdote renegado, que era un poco el que hacía el oficiante, y generalmente la persona, que generalmente era un aristócrata que se podía permitir evidentemente esos lujos, y además solían ser personas muy atraídas, aburridas en su vida diaria y atraídas por este tipo de cosas, pues hacía de altar completamente desnuda, tendida sobre una mesa, y en cada mano llevaba una vela negra, a veces hecha con sebo humano. Se encendían esas velas, el oficiante aparecía, besaba el cuerpo de la mujer que ella hacía, que si se negaba a ello, pues entonces se buscaba una prostituta para que la sustituyera. Se ponía entonces, el oficiante ponía un cáliz sobre el vientre de la peticionaria, y se utilizaba un libro de oraciones que evidentemente contenían pues salmos al revés, oraciones invertidas y todo tipo de oraciones a demonios de todo el ejército infernal. Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto llegaban, la piel de este libro maldito, por decirlo así, estaba hecho de piel humana, es decir, todo tenía una macabra y totalmente satánica, ¿no? Una vez que el oficiante realizaba sus oraciones con este libro y sobre un altar tan peculiar como la propia peticionaria, pues le entregaban un niño pequeño, un niño que generalmente había nacido un día o dos antes o poco más, y lo sacrificaban, y con esa sangre que se vertía de la pobre criatura se hacía entonces, como digo, esa invocación a los demonios, que generalmente eran los demonios Asmodeo y Astarot, y bueno, pues se organizaba como decía, una auténtica red para proveer de niños pequeños para estas misas negras, que eran pues todo un negocio, ¿no? La alguacil, fijaros hasta qué punto llegaba, que llegó a crear una especie de organización, ¿no? En la que, de una especie de hogar para madres solteras, en las que se suponía que se ocupaba de los niños que ellas no podían alimentar, ¿no? Eran madres solteras pobres. Esto era gratuito, y lo que ellas no sabían, evidentemente, es que esos niños iban a parar pues al sacrificio directamente en misas negras. A las familias más o menos nobles que querían deshacerse de niños no deseados, etcétera, pues le cobraban un dinero bastante sustancioso, con lo cual la propia organización se mantenía incluso a base de estas donaciones, ¿no? Por decirlo así. Entre sus colaboradores pues tenía su amante Adam Lesseis, que era mago, se encargaba de magia, a Catherine Guianon, que era otra experta envenenadora, a los sacerdotes Etienne Guibourg y al abad Mariot, que eran los que oficiaban las misas negras, y un poco la introdujeron en este mundillo. Y como bien decía José Antonio, pues entre sus clientes empezó a llegar gente de mucho nombre, al principio pequeños aristócratas, pero luego de la nobleza más alta, ¿no? De gente que estaba realmente asociada al propio rey. Pues por mencionar algunos, la condesa de Soissons, la duquesa de Bouillon, la bella Hamilton, que era conocida así, la condesa de Gramont, el duque de Luxemburgo, la princesa Marie-Louise. Es decir, estamos hablando de marqueses, condesas, vizcondesas, príncipes, gente que realmente pues tenía mucho poder, ¿no? En la Francia de aquel tiempo.
Pero la Guisin no era la única que solía envenenar. Los envenenamientos eran tan habituales en el París de aquella época que nadie podía estar seguro, ¿no? Pues sí, ciertamente. De hecho, ya no solamente los envenenamientos, es que incluso hasta tantos críos desaparecían que a la policía le llegaban cada vez pues un desorbitante número de denuncias en este sentido, ¿no? La gente de París se quejaba de que los niños desaparecían de manera extraña, ¿no? Y bueno, que la gente moría, ¿no? Eso por un lado en los barrios bajos. Por otra parte, entre entre las familias más acomodadas o los nobles, pues había una cantidad de muertes inexplicables, muchas de ellas dolorosas, muy extrañas, que daban a entender que había envenenamientos con una frecuencia inusitada, ¿no? Y realmente era un negocio tal y había tanta gente muriendo que el botín del alguacil iba subiendo hasta que ella adquirió una fortuna realmente impensable, ¿no? Cuando empezó. Incluso tuvo como amantes a varios aristócratas, es decir, se empezó a mezclar con la propia aristocracia. Ella se hizo con una vivienda en Villeneuve-sur-Loire, es un barrio de allí de París, que en aquel momento pues era para gente bien, por decirlo así, y sostenía allí hasta una familia de 6 personas, en las que estaba incluida su madre, amantes que tenía, colaboradores, y bueno, pues allí incluso daba fiestas en las que por la mañana o por el día, digamos, que atendía sus visitas, y por la noche pues daba esplendorosas fiestas con violines en el jardín, en el que atendía pues o llegaban o le visitaban pues gente de la nobleza, y lo que no sabían es que mientras danzaban en esos jardines, debajo de esas mismas piedras estaban ocultas, por decirlo así, las cenizas de los niños quemados, que según ella contó eran cientos y cientos, y que ella quemaba en un horno que tenía en la propia vivienda. Y bueno, entre sus clientes de más racio bolengo, una que realmente sorprendió cuando se conoció su nombre, era pues una de las favoritas del rey, ¿no? Françoise Châtenay de Roscourt de Montmartre, la marquesa de Montespan, vaya nombrecito. Ya A partir de ahora la llamaremos la Montespan. Menos mal que lo dices tú, porque si lo tuviera que decir yo estaba... No, yo creo que hasta para ella misma sería dificultoso decirlo completo. Evidentemente esto es la consecuencia de que tenía pues una gran cantidad de títulos. Las amantes del rey eran todas de la más alta alcurnia, ¿no? El caso es que esta mujer, que durante muchos años fue la favorita, por decirlo así, del rey, a veces pues tenía una seria competencia en otras más jóvenes, y el rey era un tanto dado, ¿no? a picotear de flor en flor. Entonces muchas veces ella perdía un poco la influencia del rey, y el papel que tenía en la corte pues bajaba. Debido a esto, en algunas ocasiones mandó a una intermediaria, a otra examante del rey, por otra parte, a que consultara con la Guisin para que le diera pues todo tipo de afrodisíacos, ¿no? Para poder mantener un poco el favor del rey, sobre todo cuando el rey parecía fijarse en alguna que otra competidora. No solamente quedó ahí, eso queda prácticamente claro, y prácticamente está seguro todos los historiadores de que la Montespan sí llegó a dar al rey todo tipo de afrodisíacos, en los que pues eso, para mantener un poco al rey a su lado. Pero por lo que comentarían más tarde la hija del alguacil cuando fueron apresados, la Montespan incluso llegó a pedir también que se celebraran misas negras para recuperar al rey, ¿no? Y eso fue ya un poco el escándalo total. Cuando el rey supo aquello, realmente se quedó de piedra, y bueno, pues realmente fue lo que hizo que un poco se detuviera, ¿no? La investigación. El rey pues un poco asustado hasta dónde estaban llegando las investigaciones, ¿no? Pues se asustó realmente y empezó a tapar aquel asunto, que en un primer momento quería que saliera a luz porque los envenenamientos estaban siendo pues un poco el escándalo, ¿no? de su corte. El caso es que la Montespan en varias ocasiones habría hecho ella misma lealtad, ¿no? En algunos de las misas negras que ofrecía la Montespan, y habría sido una de sus clientes pues más acaudaladas, y sobre todo la que tenía acceso directamente al rey. En 1677 la Guisin estaba pues muy enfadada porque había una nueva amante del rey, Angélique de Fontanes, que realmente les parecía que le estaba quitando el puesto definitivamente, y llegó a manifestar que en uno de estos enfados que si la abandonaba pues le acabaría matando al rey, ¿no? Y según cuentan los papeles del juicio, pues le encargó a la propia Guisin
que acabara con el rey, ¿no? Lavoisier en un principio pues se asustó, ¿no? Estábamos hablando del rey de Francia, ni más ni menos. Entonces ella pues un poco se vio reticente, pero a la vista del dinero que podía conseguir, pues al final le dijo que sí, ¿no? Y se fue a casa de Catherine Trianon, una de sus colaboradoras, con Bertrand y Romain, que eran otros de sus envenenadores también que colaboraban con ella, y este último además era el prometido de su hija, o sea que digamos que todo su negocio quedaba en familia, ¿no? De alguna manera. El caso es que decidieron pues poner a cabo un plan que era el siguiente. Los 5 de marzo el rey pues tenía la costumbre de recibir cartas de los ciudadanos de París que le hacían algún tipo de petición. Entonces Lavoisier pensó, bien, voy a hacer una carta, le voy a untar con arsénico para que la coja el rey, y el rey en algún momento dado se llevará las manos a la boca y quedará envenenado con el arsénico. Pero, afortunadamente para el rey y para la desgracia de Lavoisier, ese mismo día, cuando fue el 5 de marzo, a llevar su carta de petición, resulta que había demasiados peticionarios y ella se quedó sin entregar la carta, ¿no? Entonces volvió a casa, mandó quemar la carta a su hija para que no quedara prueba ninguna del delito, pero estuvo planeando de alguna manera el volver a quedar con la Trianon para intentar otro plan, ¿no? Con el que acabar con el rey. O sea, hasta este punto llegaba su confianza en sí misma que hasta planeó y pudo en algún momento dado casi acabar con la vida del rey. Y claro, al fin llega el inevitable arresto de Lavoisier y sus colaboradores. Y así sale a la luz, imagino, un turbio mundo de horrores en el esplendoroso reinado del Rey Sol, ¿no? Sí, efectivamente. Los casos de envenenamiento eran tantos que el propio rey, aparte de la propia Lavoisier, los venenos estaban tan de moda, corriendo entre todos los aristócratas, que hubo varios casos de mujeres de alta alcurnia que habían envenenado a sus maridos, habían tenido diferentes amantes, entre ellos habían envenenado. Bueno, es realmente terrible. El rey mandó a hacer una investigación secreta, ¿no? Y en un momento dado empezaron a coger a ciertos adivinos que suministraban los tóxicos en sus gabinetes, como digamos que como un negocio subterráneo por debajo de su supuesto negocio de adivinación, y bueno, pues salió a la palestra, ¿no? El nombre de Lavoisier. Fue tal digamos que el temor que se produjo en las calles de París por tanto niño desaparecido, por tanto envenenamiento, que el propio rey mandó reinstaurar un consejo, ¿no? Que en la Edad Media se había instaurado para perseguir al hugonotes, la Cámara Ardiente. La Cámara Ardiente era un juzgado, por decirlo así, se llamaba así porque estaba completamente cubierta de negro y lo único que se veían eran las llamas de las antorchas. Lo peligroso de esto, y por aquello por lo que todo el mundo le tenía miedo, era que había un primer interrogatorio para los reos en los que, bueno, en principio se les preguntaba si había algún tipo de duda acerca de su inocencia, se les careaba con otros, y si persistía alguna duda en ese segundo interrogatorio, se pasaba a lo que se llamaba la cuestión, ¿no? Y la cuestión era una forma eufemística de referirse a la tortura directamente. Entonces la gente que acababa en la Cámara Ardiente realmente estaba aterrorizada, ¿no? Lavoisier le tocó, cuando salía de misa, iba además completamente ebria. Una de las características de Lavoisier es que era una amante demasiado excesiva de la bebida, y la pillaron pues saliendo de misa completamente borracha, justamente cuando iba a tratar de planear el segundo envenenamiento con el rey. Y bueno, pues a través de su confesión, ella confesó a qué se dedicaba. Nunca dio nombres, ¿no?, de sus clientes, pero gracias a su confesión pues acabaron también en la cárcel por su propia hija, sus colaboradores, los sacerdotes renegados que le habían ayudado, su amante experto en magia negra, y ellos empezaron a comentar los nombres de los que bueno, pues se temía que habían sido los envenenadores de gente de alto abolengo, ¿no? Los nombres que dieron en un principio asustaron a todos, incluso al propio juez, ¿no? Y decían, bueno, aquí se está comerciando con niños y con venenos de una forma atroz en todo París. Esto se lo comunicó al rey Luis. El rey Luis dijo, sea quien sea, antes de que saliera el nombre de la Montespan, sea quien sean aquellos que salgan perjudicados por esta investigación, seguir adelante, que tienen que pagar sus culpas. Y durante mucho tiempo pues estuvieron arrestando a mucha gente hasta que, como digo, salió el nombre de Lavoisier.
La Baucín, el propio rey, el nombre de la Montespan. Cuando salió este nombre, el rey, claro, pues se quedó completamente afligido porque, pese a todo, había tenido hijos con ella, y aunque ya estaba ocupando su lugar, por decirlo así, otra amante más joven que la Montespan, pues de alguna forma la seguía queriendo, ¿no?, en su foro interno. Y bueno, pues realmente lo que hizo fue detener la investigación, una investigación para que os hagáis una idea, pues murieron 36 personas ejecutadas, fueron condenadas 5 a galeras, 23 fueron exiliadas fuera de Francia, y un total de 28 hombres y 31 mujeres fueron condenados a cadena perpetua, y prácticamente más que a cadena perpetua lo que fue encerrarlos en sitios de los que no pudieron salir jamás, para mantener oculto todo este embrollo, todo este tema. En cuanto salió el nombre de la Montespan, esas personas que iban a ser ejecutadas, realmente lo que se les hizo fue hacerlas desaparecer, ¿no?, para evitar el escándalo y sobre todo el bochorno que produciría este tipo de noticias en las cortes del resto de países. El caso es que pues esto realmente conmocionó a la sociedad francesa, y muchas de las personas que se vieron involucradas pues realmente fueron personajes históricos que luego tendrían mucho renombre, ¿no?, en la historia de Europa. Uno de ellos, por ponerlo, fue el de Eugenio de Saboya, cuya madre estuvo implicada en el proceso, y que, bueno, pues fue a partir de eso, prácticamente en la corte de Luis XIV, la gente le hizo de menos y se pasó al bando austriaco, y fue el comandante en jefe de las fuerzas del emperador austriaco en nuestra guerra de secesión española. Es decir, todo este asunto realmente cambió la historia no solamente de España y de Francia, sino prácticamente de toda Europa. Claro que sí, imagínate si hubiera podido matar a Rey Sol. Y ahora, ya que te has vuelto aquí un poquito a España, un personaje quizás a escala menor, pero que sí que ha impactado la historia del crimen, sobre todo de nuestro propio país, es Enriqueta Martí, que tiene algunas similitudes, ¿no?, con este personaje del que has estado hablando, ¿no? Sí, efectivamente. A mí siempre me lo he recordado porque son personas que también han salido un poco de los bajos fondos y que han ido prosperando pues con este tipo de negocios que están, por un lado, relacionados con la brujería, con el trato de niños, con ciertas partes aprovechar ciertas partes del cuerpo humano para hacer determinados, digamos, elixires y potingues más o menos brujeriles, que supuestamente curaban enfermedades, etcétera. Y como sabemos, esta mujer, Enriqueta Martí, pues fue una experta envenenadora, también dada a la brujería y a las mancias, a las artes ocultas, y yo creo que la vamos a poner como personaje de nuestra galería, ¿no?, en algún momento dado. Bueno, pues eso ya cuando tú quieras, y además es un personaje que, sobre todo por los programas de misterio, muchísimos buscadores ya conocerán, pero yo estoy seguro que contigo aprenderán nuevas cositas de ese personaje, entre comillas, que fue Enriqueta Martí. Galería de personajes insólitos, la sección que lleva Javier Arries. Muchísimas gracias, Javier, y hasta la próxima. Muy gracias a vosotros, y nada, pues pronto estaremos aquí con otro personaje. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Llámanos al 635 82 79 54. Haznos tu consulta, pregunta tus dudas o cuéntanos tu caso. En la búsqueda está dentro de tu casa. ¡Deja de llamarme, escúchame, enfermo! hemos localizado la llamada. La están haciendo desde dentro de la casa. ¿Me has oído? La están haciendo desde dentro de la casa. ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Soy Fernando Aisa. Bienvenidos.
El destino más probable que les esperaba sería la esclavitud. Pero no quiso el rey Hirodes desperdiciar la oportunidad excepcional de contar con prisioneros de un ejército romano, y utilizó a muchos de estos para crear unidades militares destinadas a defender otras fronteras de sus dominios. Nos cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural que los prisioneros fueron llevados a la región de Margiana, en las proximidades de la ciudad llamada Meri, actualmente Ericala, de la República de Turkmenistán. A partir de ahí se pierde la pista de los 10.000 según las fuentes clásicas. Muchos de estos prisioneros serán enviados a las minas para realizar trabajos forzados. Las unidades de élite romanas se emplearán en Bactria para proteger las fronteras de las nómadas que asolaban el territorio, antecesores de los hunos. Aquí desaparece la pista de la Legión Perdida. Años más tarde, sobre el 20 a.C., cuando Roma venció a los partos, exigió la devolución de los soldados que habían sido hechos prisioneros. Pero a pesar de los esfuerzos del imperio por recuperarlos, nada se supo de estos hombres. No les dejaré morir allí. Necesito a media centuria de la reserva. Señor, déjame dirigirles. Fui yo quien envió la patrulla. Es responsabilidad mía traerlos. Reuní a los hombres. No me dejes traer la desgracia a mi legión. Mitra, Señor de la Luz, Padre de nuestros padres, acepta mi sacrificio para que la desgracia no caiga sobre mi legión. ¡A mi orden! ¡Formación en testudo! ¿Listos? ¡Abrid las puertas! ¡Legión, a la carga! ¡Ar! En el año 36, la dinastía Han gobernaba China. El general Yang Shou emprendió una campaña militar contra la actual provincia de Xinjiang, contra los nómadas de aquella zona. Las crónicas de la campaña fueron registradas por el historiador chino Ban Gu. Cerca del actual Tashkent, el historiador narra cómo el contingente chino se topó y enfrentó a un misterioso ejército compuesto por soldados veteranos, muy disciplinados y protegidos por una fortaleza de madera en forma circular. También informó de cómo su infantería estaba perfectamente formada en una línea de escamas de pescado que protegía cuerpo y extremidades. Este ejército misterioso provocó la admiración de los chinos, que perdonaron la vida a los últimos 1.500 soldados, los cuales, según Ban Gu, fueron destinados en la provincia de Gansu, donde fundaron la ciudad de Lijiang para proteger la muralla de los invasores. Las pruebas genéticas de los habitantes de la región de China han puesto de manifiesto que casi 2/3 partes de su ADN es de origen caucásico, dando soporte a la teoría de que pueden ser descendientes de una legión perdida de los soldados romanos. Las pruebas encontraron que el ADN de algunos pobladores de Lijiang, en los márgenes del desierto de Gobi, en el noroeste de China, fue de 56% de raza blanca de origen. Muchos de los habitantes del pueblo tienen ojos azules o verdes, nariz larga e incluso pelo rubio, lo que provocó espectaculares especulaciones de que tienen sangre europea. Un hombre de la localidad, Cai Junian, es apodado por sus amigos y familiares Cai Luona, Cayo el Romano, y es uno de los muchos aldeanos convencido de que es descendiente de la Legión Perdida.
Los arqueólogos planean llevar a cabo excavaciones en la región a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, en busca de restos de fortificaciones u otras estructuras construidas por el ejército legendario. La teoría fue presentada por primera vez en la década de 1950 por Homer Dubs, profesor de Historia de China en la Universidad de Oxford. Pero algunos expertos creen que el lugar podrían ser descendientes de los ejércitos de los hunos que merodeaban por el centro de Asia, que incluye soldados de origen caucásico. La actual ciudad de Tashkent estaba situada en la zona más oriental de Sogdiana, mientras que Antioquía, como ya dijimos, estaba en la zona central de Margiana, junto al río Margo. Que un grupo de romanos escapara hasta la ciudad de Tashkent desde Antioquía sin que los capturaran parece poco creíble por la distancia que separa ambas ciudades y lo complicado del terreno. Margiana está rodeada de desiertos y aunque los fugados contaran con caballos, no estaban a la altura de los partos como jinetes en el caso de que fueran a por ellos. De haber querido huir, posiblemente lo hubieran hecho en dirección oeste, hacia Roma, en vez de adentrarse en tierras que desconocían. Entrando en el terreno de las hipótesis, tal vez Herodes II no destinara a todos los prisioneros romanos a una misma ciudad, sino que los repartió entre varias a lo largo de las fronteras de sus dominios. No sería una idea descabellada porque separándolos hubieran sido más complicado que pudieran rebelarse. Evidentemente Herodes no ignoraba lo peligrosa que podía ser la infantería romana y con 10.000 soldados romanos se pueden formar casi 2 legiones. Dado el profundo temor que tendrían los reyes arsácidas por las rebeliones internas, es posible que actuara de esta manera para dificultar que pudieran ser utilizados en su contra. No obstante, solo se trata de una hipótesis. Desde una ciudad situada en Bactratnia o Sogdiana hasta Tashkent sigue habiendo una distancia considerable, pero no tan grande como desde Antioquía, por lo que una posible fuga de parte de los romanos sí sería más creíble en este caso. Según el investigador australiano David Harris, que trabajó como profesor de inglés en la Universidad de Lanzhou con el propósito de investigar el tema, lo que ocurrió es que los romanos consiguieron escapar y huyeron hacia los territorios del rey huno Yas, a quien ofrecieron sus servicios como mercenarios. Posiblemente utilizaron el griego como medio de comunicación, ya que este era el idioma que los partos usaban para la diplomacia y para el comercio. Los hunos eran enemigos de los partos, pero es posible que a través de los comerciantes asentados en Sogdiana, por donde pasaba la ruta de la seda, pudieran entenderse con los romanos. Yas era un rey muy belicoso y le tenía echado el ojo a la rica zona del sur de China. Sin embargo, los chinos decidieron acabar con esa amenaza y lanzaron una ofensiva militar contra sus dominios, y es aquí donde enlazarían con las crónicas chinas. Sin embargo, como ya hemos comentado, nos movemos en el terreno delicado de la hipótesis, donde uno puede caer en el error de enlazar hechos o circunstancias movido por el deseo de hacer realidad una idea romántica, más que por los hechos científicos e históricos que corroboren la realidad de lo sucedido. A la espera de nuevos hallazgos arqueológicos que nos muestren la realidad del destino final de los 10.000 soldados romanos, seguiremos llenando folios en blanco y espacios de radio con el idílico final de estos valerosos hombres. ¿Y tú, buscador? ¿Qué piensas que ocurrió con la Legión Perdida? Hasta la semana que viene. Yolanda, ¿tú sabes que no es oro todo lo que reluce en el misterio? Sí, lo sé, y también sé que es una sección de En la Búsqueda que lleva a nuestro amigo Lucas Cobo, que estoy impaciente, Lucas, por saber qué es lo que nos traes hoy, que por lo que me has comentado antes de la grabación, me has dicho que es un tema que un buscador había pedido. Pues sí, es que esta semana vamos a hablar del vórtice de Oregón, o el Oregon Vortex, como se le conoce. Bueno, y bueno, ¿qué es este vórtice? Pues quisiera empezar esta sección con la definición que nos da la Wikipedia de este lugar,
Y es que el Vórtice de Oregón, dice, es una atracción localizada en Gold Hill, Oregón, Estados Unidos, y consiste en una cantidad de efectos interesantes, los cuales son catalogados por los escépticos como ilusiones ópticas. Sin embargo, los propietarios de la atracción proponen que dichos efectos son el resultado de las propiedades paranormales del lugar. Esto contrasta un poquito con la definición que nos da la página oficial de la atracción, que tiene una página oficial que luego diremos, que dice: es un vistazo a un mundo extraño donde lo improbable es lo corriente y los conceptos de la física del día a día se invierten. Vamos, que utilizan una definición bastante poética, ¿no? Es un área donde fenómenos visuales y perceptivos ocurren de forma natural y pueden ser capturados por las cámaras. Es lo ideal, ¿no?, en una situación así. ¿A que sí? No importa tu educación o profesión, aquí encontrarás un reto para todas las teorías que has aceptado. Es decir, que ponen a prueba todo lo que normalmente das por sentado. Pero ¿qué ocurre exactamente? ¿Qué tenemos de realidad en este lugar tan extraño? Claro que por eso pregunta el buscador. Antes de empezar a hablar de las anomalías que ocurren, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Vale? El núcleo de esta atracción es una casa que se llama la Casa del Misterio, que se construyó en el año 1904 como una caseta de almacén para guardar las herramientas de minería, ¿no?, por la Old Grey Eagle Mining Company. Nombre también se las trae. Los indios norteamericanos llamaban a la zona la Tierra Prohibida, ya que los caballos, sabréis que los indios adoran mucho a los caballos, no se atrevían a entrar. Y como ellos no entraban, los indios tampoco. Y eso pasa, muchas historias así de indios nativos de Norteamérica y, bueno, de otros puntos, que cuando los animales no quieren entrar en un sitio es porque allí pues no le da buen rollo al animal, y si no le da buen rollo al animal ellos no pasan. Pues es a partir de los años 20 un tal John Lister, un geólogo y más ingeniero de minería y físico, para más INRI, nacido en Escocia, quiso realizar un montón de experimentos en la zona para descubrir qué propiedades tenía, ¿no?, hasta que murió en el año 1959. Y en el año 1930 este lugar abrió al público como lugar de interés, ¿no? Y aún se mantiene. Y aún se mantiene, sí. Y además tienen un montón de visitantes todos los años. Pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué tiene de misterio este lugar? Dice que hay un campo esférico de fuerza que estaría semienterrado, donde las leyes de la física parecen pues invertirse, ¿no? Que no son lo normal. Nadie dentro de este campo está completamente de pie, sino que están atraídos hacia lo que ellos llaman el norte magnético, ¿no? Si tú pones a alguien en una plataforma desde la perspectiva de alguien que está alineado a ese norte, si es un poquito complicado. Si alguien se va a la dirección contraria, hacia el sur, en vez de parecer más pequeña, se hace más grande. Cuando tú lo que esperas es que una persona se haga más pequeña a medida que se aleja, ¿no? Pues aquí pues pasa al revés. Esto es contrario a las leyes de la perspectiva que todo el mundo conocemos. O sea, tú cuando te alejas no te haces más grande. Los guías de la atracción dicen que se debe a que el vórtice cambia la estructura molecular de las personas. Dicen eso y se quedan tan anchos. Claro. ¿Y exactamente a qué se refiere esto? Se quedan tan anchos y como las clínicas de adelgazamiento encuentran ahí un filón, ¿no? Tú vas allí y te encuentras... Imagínate. La molécula se te transforma, imagínate. Voy a tener que ir a visitar yo esto, porque... Sí, a lo mejor es eso, que una dieta que te cambie la estructura molecular y pases a tener un tipín en un par de semanas. Ya te digo, pero bueno, esto... humor aparte. Dentro de esta casa dicen que incluso las pelotas ruedan en sentido contrario a la pendiente. O sea, en vez de caer, suben. Bueno, eso es muy parecido a zonas, por ejemplo, en Ceuta hay una carretera en el monte Aranguren que pasa algo similar. Sí, hay otros puntos en el mundo que los abordaremos hacia el final, que también pasan cosas parecidas. Otra cosa que ocurre en esta casa es que las escobas se aguantan solas en ángulos de pendiente. O sea, tú tienes una pendiente unos, 30 grados o así, tú pones una escoba torcida, en vez de caerse, se queda de pie. Pero podríamos estar hablando aquí, Lucas, de efecto óptico, es decir, que parezca que hay una pendiente, pero realmente no hay una pendiente. Podría ser, y eso es lo que abordaremos cuando hablemos de lo que hay de realidad. Vale.
Otra anomalía que se da es que las brújulas se vuelven locas. Que también es lo típico en muchas zonas de estas. La brújula no señala bien el norte, empiezan a dar vuelta las agujas, etcétera. Y como hemos dicho, pues los animales no se acercan al vórtice. Parece que evitan toda esta zona, ¿no? Pero eso es lo que hay de misterio. ¿Y qué hay de realidad en todo este misterio? Para empezar, la famosa Casa del Misterio cedió junto a todo el terreno durante 10 años más o menos, reposando en una forma inclinada sobre el plano horizontal. O sea que es una casa torcida. De por sí. De por sí, sí. Que a plena vista no lo parece, y ¿no? Claro, ¿O sí? A plena vista sí, se ve torcida. Se ve la casa torcida. ¿Y qué pasa? Pues que claro, desde dentro produce pues una serie de efectos de tipo perceptivo, o que pasan otras cosas. Por ejemplo, que la gente, dado la inclinación que lleva la casa, se deja llevar por lo que los guías dicen del lugar, y eso genera pues confusión y sobre todo misticismo, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Seguro que es una fuerza extraña. Y claro, cuando la casa la ves inclinada pues así, pues aún te dejas llevar un poquito. Según el plano y el ángulo de la cámara, también puede parecer que las cosas rueden hacia arriba. Depende cómo coloques la cámara, pero es una ilusión, puede ser una ilusión óptica. Claro, es lo que yo decía, que claro, lo primero que te... A ver, cualquier persona lo primero que te puede medir a la cabeza es el pensar, ¿realmente está ocurriendo eso o es una ilusión óptica? Que sería lo más lógico y bueno, imagino que antes de darle una explicación paranormal o una explicación poco normal, lo lógico sería pensar eso, que es una ilusión óptica, que parece que vaya para abajo, pero realmente no es así. Exacto. Y el tema de las escobas que se mantienen de pie, las cerdas de la escoba se mantienen en roce con la madera, el suelo de madera, y entonces no se caen por eso, porque se quedan enganchadas en las pequeñas brechas en la madera y no permite que se caiga. No es porque la mantenga una fuerza. Porque las escobas que tienen allí son escobas de cerda larga, aquellas de estas que típicas, sí. Típicos antiguas con su palo agarrado en medio, y no son las escobas que digamos que utilizamos aquí normales, no. La típica más de campo en ese sentido. Tengo una pregunta, Lucas, ¿esta casa la están utilizando como negocio? Claro, es un parque de atracciones. Es un parque de atracciones, sí. Es decir, y las personas que están allí, pues claro, todas estas cosas que tú estás comentando aquí no las dicen, imagino, ¿no? Sí, ahora hay un apunte interesante sobre la escoba. Dice Xavier Soler, que ahora nos está haciendo de técnico, que es como la escoba de Harry Potter. Ya puedes proseguir. Lo que decía, que si las personas que están llevando este lugar, imagino que obviarán las explicaciones lógicas, ¿no? Dejarán que el propio visitante sea el que decida lo que pasa allí, ¿no? Y de hecho llamó la atención de un programa de televisión. Yo ya lo sé porque he visto ese programa. La diferencia de altura que hablábamos de las personas, aquella orientación hacia el norte o el sur, se debería a una ilusión óptica por efecto de un fondo distorsionado. ¿De acuerdo? Es lo que se llama la teoría de la perspectiva forzada. Para que lo entendamos mejor, esta teoría dice que es un efecto por el cual los objetos pueden parecer más pequeños, más cercanos o más lejanos o más grandes, según el punto de vista de un observador, lo que puede producir espontáneamente el cerebro, según los elementos del entorno que rodean él o los objetos en cuestión. Cosa, habremos visto muchas veces, el típico que se hace la foto con la Torre de Pisa, que pone la mano y parece que la esté tocando y la torre sea pequeñísima, o es muy grande. O... aquí en Barcelona con la Torre Akbar, que también hacen cosas raras. O los casos desde que he visto un gigante, resulta que es una persona muy cercana y la otra muy lejana, y como no hay realmente elementos para observar profundidad, los ves como si estuviera en el mismo plano. Entonces se ve una persona gigantesca. Claro, pero a ver, en este caso, yo vi el programa del que comentarás después. Aquí estaríamos hablando de que esto ocurriría si hubiera una persona que estuviera más cerca y otra persona más lejos, imagino. O sea, una persona que a lo mejor es más alta se pone más para atrás que la más bajita y parece que haga una ilusión óptica, ¿no? Para que tengáis una idea, en la página web www.oregonvortex.com, que es la página oficial, hay varias fotos en las que una persona se coloca al lado de otra. Claro, te estoy comentando esto porque, claro, estamos hablando de que
las personas se ponen, o en principio, teoría, a no ser que esté mintiendo, se ponen una al lado de la otra. Entonces, claro, el efecto óptico es curioso en este caso. Claro, lo que pasa es que, como hablamos de que la casa está inclinada y muchas veces van a igualar la inclinación para que parezca en plano, cuando otra persona se pone al lado de la alta, como tú lo que pones de referencia es el plano horizontal, y no lo está, puede confundirte porque el fondo sí está un poquito inclinado y depende de quién se ponga en qué lado, puede aparecer más grande o más pequeño cuando realmente no lo es. Pues los buscadores pueden acceder a esta página web y ver por sí mismos estas fotografías y juzgar si creen que lo que ocurre en esa foto es un efecto paranormal o una simple ilusión óptica. Ahora sí, las anomalías magnéticas parece que sí son reales, aunque no está claro que si son el resultado de una manipulación adrede, que hayan escondido algún tipo de electroimán alrededor de la casa o alguna cosa que provoca esta anomalía, que esté oculta o sea un fenómeno natural. Hay mucha gente que ha comentado que hay en las zonas donde hay vértices geodésicos, a veces se producen ciertas anomalías, ¿no? O los casos famosos del Triángulo de las Bermudas y zonas así. Ahora bien, hablabais de que habéis encontrado, pues, lugares parecidos, ¿no? Bueno, y he estado en lugares parecidos. De hecho, en mismos Estados Unidos están las cavernas Laurel, en Pensilvania, el Mystery Spot de California, que también lo anuncian como atracción. Incluso en Australia hay una carretera famosa que es la Magnetic Hill. Claro, es lo que te comentaba del Monte Aranguren en Ceuta, que si tú, por ejemplo, echas un líquido, pues en vez de ir para arriba, bueno, para abajo, va para arriba. Claro, te quedas ahí alucinando, pero en este caso pues tiene la explicación de que lo mismo que en Magnetic Hill, que si buscáis veréis que ocurrió algo muy divertido con un coche, que esperaba que se quedara quieto en la carretera y se fue pendiente abajo cuando realmente parecía que era cuesta arriba. El dueño se quedó encantado cuando se estrelló contra algo, seguro. Y no hace falta que vayamos a Ceuta ni a Estados Unidos. Aquí, en nuestra propia Montserrat, la pendiente que va la pendiente que va por el Brook, yo conozco varias personas que han dicho que les parece que el coche vaya en bajada en vez de subida. O sea, que tienen la sensación de que el coche parece que le cuesta menos, cuando realmente todo es una subida. Pero tienen la impresión de que le parece que la montaña los atraiga, ¿no? Como si hubiera un gran imán allí. Y queda por comentar que ese programa de televisión que mencionabas era el famoso Factor Fake, Paranormal Files, que es un programa que daban en la Sci-Fi, donde un grupo de investigadores pues iba por todo el mundo intentando arrojar luz sobre fenómenos paranormales, si eran reales o no lo eran. Ellos hicieron varios experimentos en la casa esta. Y fueron los que descubrieron, por una parte, que las escobas pues pudieran aguantarse solas sin tener ningún problema, ¿no? Y comprobaron también que el tema de la pelota, que rodaba al revés, era realmente una ilusión, no es que rodara al revés, sino que la pendiente estaba, pues... exactamente al revés. O sea, que ellos tiraban la pelota para abajo, parecía que iba para arriba, pero resulta que estaba aquí en España hacia ellos. Aquí en España el programa se ha emitido en Xplora. En Explora. Sí, lo sé porque alguien me hace ver Buscadores de Fantasmas y luego viene ese programa. Gracias. Y no señalaré a Yolanda. Yo es que normalmente siempre comento que es la fuente original del programa. Y en este caso, pues era un programa del canal Sci-Fi. Aunque recuerdo que en el programa este que comentas, de Paranormal... ¿Cómo dices que se llama? Factor Fake Paranormal Files. Bueno, ese. Pues en lo que es el tema de grande pequeño, si no recuerdo mal, ellos no supieron darle explicación a esto. No sé si recuerdas el programa en cuestión o no lo has visto. He visto varios de esta serie y me parece que sí lo vi hace mucho tiempo. Pues en este caso ya te digo yo que no supieron darle explicación a este efecto. Pero bueno, que es que lo que has comentado, pues sí tiene pies y cabeza. Yo no lo vi porque yo siempre me quedo durmiendo en Buscadores de Fantasmas. Pues bueno, ¿qué opinas de este sitio? ¿Realidad o ficción? Yo opino que ficción. Ficción totalmente. A ver,
ficción, o sea, ficción y montaje entre comillas, porque también es curioso lo que puede llegar a hacer los efectos ópticos, es decir, que dentro de lo normal tiene su especial, porque claro, a ver, es curioso el tú estar tirando una pelota y que realmente ruede hacia arriba, aunque sea efecto óptico, tiene su qué. Claro, no, y lo que tiene su qué es que 84 años que lleva funcionando el negocio. Uh-huh. Eso sí que tiene su qué, que han sabido mantenerlo. Y bueno, desde la pecera, que ya sabéis que Xavier Sule ahora está haciendo de técnico, yo espero que llegue esto a vosotros, ya que está haciendo el de técnico. Tiene un apunte sobre la anomalía magnética que podría hacer un poco enloquecer a las brújulas. Procede, date el botoncito y ábrete tú mismo, Xavier, y comenta con Lucas. No, mi teoría es que tal vez sea posible que en el subsuelo, a una profundidad X, exista un yacimiento de magnetita y eso afecte al buen funcionamiento de las brújulas. Podría ser. Y dado que había una explotación minera en la zona, pues podría ser que hubiera una vena de algún mineral que no hubieran detectado y que fuera la causa de las anomalías magnéticas. ¿Lo ves? Tengo poderes. Sin saberlo, he adivinado que allí había un yacimiento minero. Bueno, es una proposición, no es que realmente sepamos lo que hay allí o no. No, digo lo del yacimiento minero, que yo no me había enterado. Claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Lucas Cobo, por habernos traído este tema aquí en tu sección, no solo todo lo que reluce. Y quiero recordar a todos nuestros oyentes que si tienen algo que decir, quieren aportar algo, contacto @enlabúsquedaradio.com. Y ahora tú y yo, José Antonio, vamos a continuar con el programa. Claro que sí. Sé un buscador. No te dejes engañar. Duda. Investiga. Piensa. Sé un buscador. En la búsqueda. También tienes disponible nuestro WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros. 635 82 79 54 635 82 79 54. Pues queridos amigos, ya hemos llegado al final del programa, pero nos vamos a ir, José Antonio, queridos amigos, sin leer alguno de vuestros comentarios, ¿no, José Antonio? Claro que no, como cada semana, cuando podemos, casi todas las semanas, pues leemos vuestros comentarios en antena, al menos una selección, porque gracias a Dios, a la energía cósmica o a lo que sea, cada semana tenemos bastantes comentarios en todas las vías de comunicación. Además, no nos hemos olvidado de En la Búsqueda Pregunta, que vamos a comenzar a hacerlo ya esta semana. No me voy a poner a explicar en qué semana estamos, en qué semana dejamos de estar, porque si no aquí nos estamos hasta mañana. Bueno, hemos hecho una pregunta, así que te la puedo decir sin decir nombres casi, pero es sobre las series, sobre las películas, que más o menos todos los buscadores coinciden en Expediente X, en El Ente, Resplandor, El Exorcista, sobre películas que tienen que ver con temas de misterio. Más o menos casi todos coincidimos. Mira, voy a leer un correo que nos han enviado a contacto @enlabúsquedaradio.com. Somos Rosa y Daniel, una pareja que os escucha cada lunes por internet desde Pulpí, Almería. Os escribimos simplemente para deciros que sois muy buenos. La sensibilidad que mostráis a los entrevistados es buenísima. La naturalidad con la que presentáis los demás temas es maravillosa. Y el toque amateur es muestra de la veracidad
y de la convicción con la que hacéis los programas. Básicamente, seguid haciéndolo tan bien como lleváis haciéndolo. Os seguiremos escuchando. Y gracias. Bueno, y ahora una petición porque Andoni Uriarte me comenta, léelo tú, José Antonio. Gracias, Andoni, tú que sabes. Bueno, buscadores, a falta de terminar de escuchar el programa completo, creo que se refiere al LB 3x17, quería expresaros aquí mismo, tal y como me habéis indicado, mi opinión sobre el caso del implante. Desde ya os pido perdón por el ladrillo. Tras escuchar atentamente todo el testimonio, mis conclusiones han sido las que os voy a narrar a continuación y que ya te digo, Andoni, que no puedo leerla toda porque si no tenemos que hacer un especial de la búsqueda. Pero más o menos nos comenta, solo opino porque me apasiona buscar e investigar para hallar una respuesta objetiva y demostrarle a las experiencias que parece que no la tienen. Por otra parte, creo tener el derecho de opinar sobre las experiencias, pues han sido los propios testimonios los que han dado el consentimiento expreso de hacer públicas las mismas. Y bueno, es verdad. Sobre el caso en sí, dice que hay momentos que dice que la testimonio afirma que con la excusa del rasgado de un lunar para realizarle una biopsia, no se realizó el rasgado, sino que le realizaron un corte en el que le introdujeron un cuerpo extraño. Hasta aquí parece relato de una historia de ciencia ficción tipo 1984, pero podría ser verdad, ¿por qué no? Bien, el problema surgió cuando la testimonio empezó a describir las características que ella cree que posee ese chip y el cómo llegó a averiguar cuáles eran las mismas. Según la descripción del testimonio, siente en el lugar donde se aloja el chip como si tuviera un pequeño microondas dentro, y además de eso, el dichoso implante también suele realizar descargas eléctricas en determinadas ocasiones, aparte de tener localización GPS, y no sé si alguna otra cosa más. Aquí hay dos hechos que me llamaron la atención por partes iguales. La primera, que como bien le preguntó José Antonio, ¿cómo explica que una organización militar tenga su información tan accesible? La explicación que dio la testimonio fue que más gente en su misma situación compartió la misma experiencia en Internet. La pregunta es, ¿cómo lo hizo la primera persona que posteó su experiencia en Internet para saber que tenía un chip y cuáles eran las características de este? El segundo hecho que me llamó la atención es que la testimonio afirma llevar un chip que es, según sus propias palabras, lo mismo que llevar un pequeño microondas dentro. Y bueno, y la segunda es sobre el microondas que dice llevar la testimonio dentro. Parte de las otras preguntas que planteas, Andoni, se la vamos a comentar a la testimonio, como bastantes preguntas que nos estáis haciendo sobre el tema. Sí, la verdad es que nuestro amigo ha dejado muchísimas preguntas. Y bastantes buscadores. Y se las plantearemos a esta testigo. Más allá, gran programa, seguro nos han chipeado a todos de alguna forma oculta y no son los marcianos, no, sistemas de control. Uy, raro. El sexto sentido es esporádico y pocos lo tienen y se activa cuando le da. Un saludo. Bueno, en el programa 3x17, un anónimo nos ha dejado este comentario. Programa bastante flojo, la verdad. Estáis perdiendo fuelle. Creo sinceramente que el programa necesita más cosas, menos secciones chorras y más seriedad. Para eso ya tenemos otros programas como, bueno, nos comenta un programa, no lo vamos a decir aquí, que son payasos y fantasiosos. A mí me gustabais vosotros por la seriedad. Bueno, a ver, Anónimo, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Qué entendemos por seriedad? Porque en la búsqueda siempre ha sido un programa distendido. Los temas son serios, los testimonios son serios. El hecho de que lo hagamos distendido como la vida misma no quiere decir que hayamos perdido la seriedad. Yo, si quieres, te planteo una cosa. Lo hago así con un tono solemne, hacemos los temas así como si, no sé, como si de nuestro testimonio o de nuestras palabras dependiera el devenir del mundo, y eso sí, te metemos unos fraudes que tremendos, pero eso sí, como lo hacemos serios, con solemnidad, es bonito, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que hacerlo distendido y que los temas sean serios y que sobre todo se intente decir la verdad, por lo menos es lo que yo pienso. De todas formas, José Antonio, todos están en su derecho, claro que sí, de opinar y, bueno, a ver, posiblemente pues a este buscador, a este oyente,
pues le gusta escuchar programas pues con tono más solemne, más serio. Claro. Y a ver, en su derecho está y por supuesto pues que aceptamos su crítica, que claro, bueno, que dentro de lo que cabe tampoco lo ha hecho atacando. Bueno, sí, lo ha hecho atacando a otro programa que no podemos decir, porque no vamos a decirlo porque no tiene nada que ver con nosotros. Además, no compartimos pues en su manera de expresarse hacia ellos. Pero bueno, que lo ha hecho de una manera pues crítica, pero bueno, respetando pues claro, nuestra manera de hacer las cosas. Pero de todas maneras, si él quiere ponerse en contacto directo con nosotros, sobre todo diciéndonos en nombres para poder dirigirnos a él o a ella, que nos comente qué cambiaré del programa, sí, claro, o sea, qué detallitos, porque es que sin detalles nosotros videntes nos somos. De todas maneras, pues que lo aceptamos y que bueno, que vamos a tomar nota de ello, José Antonio, a ver que lo estamos leyendo. Lo estamos leyendo y que bueno, tal vez si él nos expresa un poquito más qué es lo que cambiaría y cómo lo haría, pues oye, bienvenido sea, claro. Y podríamos hacerlo. Es más, ya nos han comentado alguna cosa que no ha gustado y yo ya lo he hablado contigo y vamos a eliminar algo del programa. A mí. A ti no. Vale. No. Ángel Rivero nos comenta que en su página OmniSpan Hispana, Hispana porque España con ñ no se puede. omnihispana.tk tiene registrado un avistamiento en la misma fecha que el que estuvimos comentando en Respuestas del Más Allá la semana pasada. Fue en Granada el 3 de marzo de 2012. Un joven vuelve a casa después de las 4 de la madrugada. Después de dejar a su novia, conforme se dirige a Santa Fe, ve una potente luz blanco-azulada, más grande que cualquier estrella, que asciende en dirección a la luna llena. La luz era tan potente que llegaba a atravesar un grupo de tenues nubes que se interponían. La luz se desplazaba sin dejar estela y desapareció de pronto al cabo de unos segundos. Esto es lo que comenta G. Rivero, que le dejan en su página web. El caso ese que tú hablaste en Respuestas, que ocurrió precisamente un 3 de marzo y sobre las 9 de la noche, ¿no? Y ahí está, pues ahí queda otro caso pues similar, en la misma fecha, 2012. En la misma fecha, además, no sé si tendrá algo que ver o no. En otro punto de España, porque aquí era en Logroño y este es en Granada. Sí. Pero en la misma fecha. Pues, queridos buscadores, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros estas 2 horas. Esperamos realmente que os haya gustado. Sabemos que no a todos os van a gustar siempre los mismos temas, es algo que nos comentáis. A algunos os gustan más los temas paranormales, a otros más los ufológicos, los espirituales, pero bueno, ya sabéis que tenemos que hacer un poquito de todo para todos los gustos. Esta semana esto es lo que hemos tenido y la semana que viene pues posiblemente a uno de vosotros pues os gustará más y a otros os gustará menos. Muchísimas gracias por estar ahí. Un momento, ¿dónde vas? Ostras, ¿dónde vas? Que yo no me puedo ir sin poner Metallica. Que hoy la ha cambiado, pero sigue siendo Metallica, ¿eh? Sí. Esta semana has puesto otra diferente, que la tenemos aquí. A ver, ¿esta cuál es? Este es el maestro de las marionetas. Para los que no entendemos mucho de este tipo de música, ¿puedes explicarlo un poquito mejor? Es Metallica, o sea, es Metallica. ¿Qué mejor explicación? Que es una de las canciones y de los álbumes más influyentes de Metallica y del heavy a nivel mundial, universal, dimensional. Se nota que no te gusta. No me gusta, no. Pues lo dicho, lo que os comentaba antes, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos, ¿dónde? Aquí, en La Búsqueda.